Y hoy en El Abogado Responde llega desde el bufete de Cobo Serrano Begoña Díaz Ropero. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marcos. Hemos escogido, y lo estamos anunciando en la programación de Onda Cero, tratar algunos aspectos de la reforma del Código Penal aprobada por Ley Orgánica 1/2015, reforma que entrará en vigor el próximo día 1 de julio y cuyas novedades más relevantes por su difusión mediática, lo que creemos más puede llegar a todos ustedes, amigos oyentes, ha sido la creación de la pena de prisión permanente revisable, la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la desaparición de las faltas. De todo ello nos va a hablar Begoña y en primer lugar le pregunto, abogada, ¿cuál ha sido el motivo que el legislador ha dado para llevar a cabo esta reforma? Bueno, los motivos, según se explica en la ley, son varios. Por un lado, se transpone al ordenamiento jurídico español normativa europea, que estamos obligados a cumplir por nuestra condición de miembros de la Unión. Y por otro lado, se responde a demandas sociales en relación a la penalización de algunas conductas que provocan gran alarma social, se ofrecen respuestas adecuadas a nuevas formas de delincuencia y se refuerza el principio de intervención mínima del derecho penal. Esto último relacionado con la desaparición de las faltas. Una de las novedades que más ha llamado la atención, la prisión permanente revisable, ¿en qué consiste? ¿Es el equivalente a la cadena perpetua que existe en otros países? Tal y como viene explicado en la ley, la prisión permanente revisable es una condena de privación de libertad por un tiempo indeterminado, que en función de diversas circunstancias que se explican en varios artículos de la ley, se va revisando una vez cumplida una parte de la condena, que oscila entre 20 y 35 años. Es decir, cuando se cumple como mínimo 20 años de prisión, el tribunal revisa cada 2 años si la prisión se mantiene o no. Esta decisión depende del tipo del delito por el que se ha sido condenado, del comportamiento del condenado dentro de la prisión, de su arrepentimiento, de la cantidad de delitos cometidos, de las circunstancias sociales y familiares del penado, de la relevancia de los bienes jurídicos protegidos que podrían verse afectados por una reiteración del delito. Esto quiere decir que si, por ejemplo, la persona ha sido condenada por una agresión sexual a un menor, pues se tiene en cuenta a la hora de el bien jurídico protegido, que es muy delicado y provoca mucha alarma social. También de los informes del centro penitenciario y de cualquier otro tipo de informes técnicos emitidos por especialistas que el tribunal determine. En definitiva, de este modo la libertad del condenado a prisión permanente revisable depende de un tribunal y de la apreciación de multitud de circunstancias, entre ellas las que he mencionado, lo que puede suponer en la práctica una condena muy similar a la cadena perpetua. ¿En qué tipo de delitos está prevista la aplicación de pena de prisión permanente revisable? Pues como es lógico, en los más graves, o en los que se consideran actualmente más graves en la ley, que son el genocidio, los delitos de lesa humanidad, el homicidio del rey, de la reina, del príncipe o princesa de Asturias y en los siguientes casos de asesinato, que esto es también una novedad de esta reforma. El asesinato de menores de 16 años o de personas especialmente vulnerables, el asesinato subsiguiente a un delito contra la libertad sexual, el asesinato cometido en el seno de una organización criminal o en los asesinatos reiterados o cometidos en serie. Conviene recordar en este punto, para la información de los oyentes, en qué consisten los delitos de genocidio y de lesa humanidad, puesto que los demás creo que se entienden perfectamente, los distintos tipos de asesinato. El delito de genocidio consiste en la realización de los siguientes actos con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial, religioso o parcialmente o determinado por la discapacidad de sus integrantes. Los actos son matar a alguno de sus miembros, agredirlo sexualmente, lesionar gravemente a alguno de sus miembros o llevar a cabo desplazamientos forzosos del grupo o sus miembros y adoptar medidas para impedir su modo de vida o reproducción. Como ejemplo más conocido de genocidio por todos los oyentes es el de la matanza de los judíos por el régimen nazi. El delito de lesa humanidad consiste en causar la muerte, violar, agredir sexualmente de cualquier otra forma, lesionar, deportar, forzar un embarazo con intención de modificar la composición étnica de la población, torturar, detener ilegalmente, ocultar el paradero de una persona detenida, forzar a la prostitución y someter a esclavitud como parte de un ataque generalizado o sistemático por razón de pertenencia de la víctima a un grupo o colectivo perseguido por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, discapacidad u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables. Como puedes ver, el delito de lesa humanidad
es parecido al de genocidio y conocemos casos, afortunadamente no en nuestro país, sino en internacionales, como las matanzas que se han producido en Bosnia o en otros países, que se realizan precisamente por las características étnicas o religiosas de las personas. También, por ejemplo, me estoy acordando ahora del rapto de muchachas en Nigeria por motivos religiosos. O sea, los delitos de lesa humanidad no es solo matar, sino raptar, deportar, todas las acciones que he mencionado. Vamos, en definitiva, va más a lo que verdaderamente supone un delito grave, porque hay otras faltas que se suprimen del Código Penal. ¿Y qué significa su desaparición? Pues efectivamente, de la misma manera que se penan mucho más gravemente con esta creación de la prisión permanente revisable las conductas más graves, en la reforma del Código Penal se suprimen las más leves, que son las faltas que se regulaban. Las faltas eran como las hermanas pequeñas de los delitos. Había faltas de lesiones, de injurias, de hurto, de homicidio, de amenazas. Es decir, hay delitos que consisten en estas acciones, pero también había faltas. El principio de intervención mínima del derecho penal y la intención inicial de descargar a los juzgados de trabajo, los de instrucción, ha llevado al legislador a hacer desaparecer las faltas y en su mayoría pasan a formar parte del delito con el que se relacionaban, pero en formas atenuadas. Es decir, habrá una versión leve o menos grave de los delitos de lesiones, maltrato de obra, homicidio, amenazas y coacciones. De forma rápida menciono las faltas que existían anteriormente. Por ejemplo, la falta de abandono de un menor o persona con discapacidad se subsume en el delito de omisión de socorro. La falta de negación de asistencia a personas desvalidas se subsume en el delito de omisión de socorro y si se produce como resultado la lesión o la muerte de esa persona, pues en el delito que corresponda. La falta de incumplimiento grave de convenios o sentencias pasa a ser un delito en su caso de desobediencia a la autoridad judicial. La falta de injurias leves y las vejaciones injustas desaparecen del Código Penal y en su caso se puede exigir la reparación por vía civil. Las faltas de hurto, estafa, apropiación indebida y defraudación desaparecen, convirtiéndose en tipos atenuados de los delitos correspondientes. Las faltas de deslucimiento y daños a bienes desaparecen salvo que sean de valor cultural o dominio público, que pasan a ser o bien delito de daños o su reparación se deriva a la jurisdicción civil o administrativa. Este es el caso, por ejemplo, de los grafitis, para que los oyentes nos entiendan. La falta consistente en los supuestos de uso de moneda falsa o distribución o uso de sellos de correos o efectos timbrados falsos pasan a ser figuras atenuadas de su delito. Y la falta de abandono de animal doméstico, haciendo que peligre su integridad física, pasa a ser un delito en subtipo atenuado del artículo 337. Las faltas contra el orden público, que son las alteraciones del orden, atentado, resistencia y desobediencia, se castigan como delito y desaparecen como faltas. Y la realización de actividades sin seguro obligatorio se deriva a la vía administrativa. No obstante, y a pesar de que con esta desaparición de las faltas parece que se elimina trabajo, los modos de delitos leves en que se convierte se van a juzgar también por los juzgados de instrucción, con lo cual habrá que esperar a la práctica para comprobar si se produce una descarga de trabajo para los juzgados con esta supresión de las faltas o no. ¿Y en qué casos son penalmente responsables las personas jurídicas? Vamos a hablar, por tanto, de sociedades. Sí, en este caso también ha habido una modificación del Código Penal. En la responsabilidad de las personas jurídicas, en este caso se regula penalmente, es decir, que la persona jurídica o sociedad puede ser condenada por un delito, no solo a la responsabilidad civil que se derive del mismo, sino a una pena como es la de multa, porque a una sociedad no se la puede meter en prisión, pero sí se le puede condenar a una pena de multa. Bien, las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, Consejo de Administración, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma. También serán responsables de los delitos cometidos en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas por quienes, estando sometidos a la autoridad de estas personas que acabamos de mencionar, han podido realizar los hechos por haberse incumplido
por aquellos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso. Realmente la novedad de la reforma es esta, es decir, no solo responden quienes figuran como administradores o como miembros del Consejo de Administración publicados en los registros mercantiles, sino que las personas jurídicas responden también en el caso de que subalternos de estas personas hayan cometido los delitos porque no han vigilado correctamente ni controlado la actividad de las personas por las que deben responder. La responsabilidad penal de las personas jurídicas será exigible siempre que se constate la comisión de un delito que haya tenido que cometerse por alguna de estas personas, incluso aunque la persona física responsable no haya podido ser individualizada. Y ya prácticamente fuera de tiempo, abogada, yo le quiero consultar porque vemos que en definitiva se adapta el Código Penal al momento actual en el que vivimos, es más práctico todo lo que nos plantea, pero hay un apartado que no teníamos previsto abordar, el de los decomisos. Estamos en un país con el cartel de haber muchos corruptos. El tema este del desaparece el dinero y no se busca más responsabilidad, que el político o la persona de turno va a la cárcel y ya está. ¿Esto ha cambiado en algo? Sí, realmente otro de los aspectos de la reforma es la regulación mucho más amplia del decomiso, que consiste en quitarle a los delincuentes cualquier bien que haya servido para cometer el delito o que sea resultado de la comisión de ese delito. Sea dinero, sean coches, sean yates, sean elementos informáticos. Es decir, si para cometer un delito tú te sirves de una lancha motora para transportar drogas, por ejemplo, o lo que sea, se decomisa, o de un vehículo, de un camión, o de dinero o cualquier otro bien. Entonces, se ha regulado en esta reforma del Código Penal mucho más ampliamente todas las situaciones de los bienes y las formas de intentar recuperar también a nivel económico pues los resultados de cualquier delito. Pues vamos a ver si sirve de algo en eso que tanto preocupa a la ciudadanía y que es hoy por hoy los casos de corrupción. Con esta actualización que, insistimos, pretende ir muy acorde con los tiempos que corren. Begoña Díaz Ropero, abogada, gracias por estar hoy con nosotros, gracias al bufete de Cobo Serrano. Gracias.